la situación de los caminos rurales. Es una profunda preocupación porque de allí se trasladan las producciones agropecuarias. En algunos casos, cuando hablamos de tambos, implica pérdidas totales. Hay zonas como en el sudeste de la provincia de Córdoba que se vieron afectados en meses anteriores y hoy tienen todavía los caminos totalmente destruidos. Y otras que ni siquiera pueden prever un plan de readecuación porque todavía está el agua recorriendo los campos y cada uno de estos sectores por lo que han sido las últimas inundaciones. ¿Qué pasa en Bengolea, en Ucacha? Es lo que vamos a analizar con integrantes del Consorcio Caminero de Ucacha. Hablamos de Edgardo Bacia, secretario, y Javier Filippi, presidente. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Recuerdo haber transitado los caminos en la última inundación y veíamos que yo planteaba tres ejes. Caminos que podían ser recuperables pero que necesitaban obras paralelas, otras que estaban intransitables y algunos que desaparecieron. Cuando uno iba, se lo había llevado el agua al camino, ¿no? Este es más o menos el contexto. Exactamente, sí. Tenemos caminos que vamos a tener que directamente hacer una traza nueva porque es antieconómico hacer un arreglo. Mientras tanto que tenemos otros sectores de camino, tramos de camino, en donde tenemos la tierra de los frentistas, que con esa tierra nosotros podemos reconstituir ese sector. Pero hay caminos, sí, como bien decís vos, es imposible si no contamos con una traza nueva. ¿Y están los recursos para pensar en que esa intervención se puede dar? ¿Hoy los consorcios tienen esa fortaleza económica para avanzar en la reparación? Lo que pasa es que los consorcios, la plata que le llega a los consorcios es para conservación de caminos. Quizá hoy nos hemos implicado en un trabajo que no ha sido el propio del consorcio, que es nada más para mantenimiento. En cambio hoy se habla de reconstruir caminos que están totalmente destruidos. Entonces precisamos una maquinaria importante que por ahí no la tenemos, recursos también, que los recursos que nos llegan son recursos para mantenimiento, ¿no es cierto? Y no para obras. También hay destinado un cupo que se lo maneja de forma anual, pero estamos contando con un cupo mucho menor, teniendo en cuenta que en el 2015 fueron destinados al consorcio nuestro 2 millones de pesos y estamos hablando 2 años después de un presupuesto de 1.200.000, 1.300.000. La responsabilidad de abrir nuevos caminos, nos contaban recién que hay caminos que están totalmente perdidos, intendentes de la región nos decían que algunos se convirtieron en canales, prácticamente dejaron de serlo. ¿Es responsabilidad también del consorcio? Lo que pasa es que, no sé a qué te referís. A la apertura de nuevos caminos ante la pérdida de esos que... Sí, claro. El plan... Sí, dale. No, el plan B, hay un proyecto a nivel nacional, a nivel provincial, perdón, de hacer las trazas nuevas. Para hacer las trazas nuevas, eso ya es competencia de la provincia. O sea, el consorcio en ese aspecto, vos podés ir a bregar por la voluntad del propio productor de que te ceda tierra. Claro, porque ahí tienen que expropiar o que el productor ceda. No, claro, o sea, se maneja todo hasta ahora sobre la voluntad de ceder la tierra nada más. Hoy no está la ley, hoy no hay una ley. Si hay la ley, se está esperando que venga, porque siempre existe alguien que no está dispuesto a ceder la tierra, ¿viste? Claro, no quiere hacer que el camino pase por su campo. Exactamente. Ahora hay una cuestión clave, porque decíamos, hay producción, ahí estamos viendo los caminos próximos a Bengolea, la zona de Ucacha próxima. Pero decíamos, hay producción que a lo mejor puede esperar un poco. Ahora, un tambo. Si no tiene cómo sacar la leche. O nos decía, por ejemplo, un productor porcino cuando habíamos llegado allí, que no podía ni siquiera ingresar los alimentos. Claro. El tema que con el tambo no es solamente sacar la leche todos los días, que es algo... un producto perecedero. Sí o sí que tenés que estar con el camión todos los días, con un camión todos los días para retirar la leche, sino también la comida de los animales, que ya no es como antes que era pasto. Hoy tenés que entrar con el balanceado, con el estruzado, con el maíz. Hay mucho movimiento en ese aspecto. Y el otro aspecto también que hay que tener mucho en cuenta es que los tambos tienen las familias que viven en la zona rural y vos necesitas, a veces tenés el riesgo de que no podés llegar ni con una ambulancia. O sea, si nosotros tenemos un problema en un camino, tenemos un problema, un accidente en un campo, vos no podés llegar ni siquiera con una ambulancia.
Ese es el problema grave que hay. No solamente la producción, la parte social también. Por eso es que, y hay situaciones en las que escapa el consorcio. Ya no es competencia del consorcio, son problemas mucho más graves que tiene que intervenir la provincia. Porque según tenemos entendido en este sector de la provincia, los problemas vienen acumulándose por la reiteración de inundaciones, pero también por el ascenso de las napas. Exactamente. Sí. Nosotros... sí. Dale. No, que los canales, o sea, los caminos que hoy son como canales porque han sido... Bueno, esta es una imagen, ¿eh? Este era un camino rural que se lo llevó y quedó como una corriente de agua, simplemente. Claro, exactamente. Por allí pasaba el agua directamente. Sí. Y esa problemática la tenemos por la erosión de los caminos, que estamos transitando por caminos que han hecho, por lo menos tienen 100 años, y han sido erosionados ya sea por el viento. Entonces por ahí hay trasvasamiento de cuencas, porque es más fácil para el agua agarrar por una calle deprimida que tiene la forma de canal que no transitar por donde transitaba siempre. Ahora, ¿no hay una responsabilidad también de los productores de utilizar a los caminos como canales de riego, de hacer caminos donde no se debería? Es un sinnúmero de cosas. O sea, se llegó a esto porque se fueron acumulando una serie de errores. El monocultivo de la soja obligó también en donde, al no hacer negocio la siembra del trigo, al no hacer negocio el cultivo de maíz, se direccionó mucha cantidad de hectáreas a la producción de soja, y eso hizo que la soja tiene una determinada capacidad, ¿no es cierto?, para extraer agua del suelo. Y ¿qué pasó? Que 6 meses, 5 o 6 meses, el cultivo está sacando agua y 6 meses quedaba en barbecho, con lluvias. Un ejemplo, 1000 milímetros anuales y el cultivo consumía 500, 600, quedaban acumulados en el perfil 400 milímetros. No se hacía trigo porque no era negocio. Bueno, quedaba esa humedad. Al año siguiente te vuelve a llover la misma cantidad y vos volvés a hacer soja y se te entran a acumular. Eso hace que levante las napas. De por sí, si bien los milímetros están aumentando en la zona, o sea, antes teníamos un régimen de lluvia mucho menor que el de ahora, el problema pasó en donde se perdió las pasturas, se hace mucha menos alfalfa, o sea, se perdieron cualquier cantidad de cabezas de ganado en la provincia. Entonces no hay más alfalfas, se disminuyó el tema del trigo, el cultivo de maíz también, y todos esos cultivos hacen que vos tengas más capacidad para extraer agua. Esa agua se fue acumulando y llega un momento que le seguís sumando agua y tiene que empezar a correr. El suelo pierde capacidad y el agua tiene que correr. Corre por los campos, llega al camino, el camino está más bajo que el nivel de los campos y se transforman en canales. Y ahí nos lleva... En los recorridos por las redes de viales, de caminos que hacen ustedes con el consorcio, ¿han detectado la construcción de canales clandestinos? Porque la Policía Ambiental días atrás dio cuenta de operativos realizados. No sé qué pasa en Bengolea, en Ucacha. Y en Ucacha, en Bengolea han estado hace un par de años atrás haciendo... relevamientos ahí en la zona. Quizás hay canales viejos que se habían hecho con algún propósito de drenar algunas lagunitas chicas, pero bueno, se trata hoy por hoy de tener mucho cuidado en el sentido de que Recursos Hídricos está teniendo hace mucho hincapié en el hecho de organizar las cuencas y tratar de organizar el agua, ¿no es cierto? Porque nosotros dependemos de Recursos Hídricos, que ellos más o menos organicen el agua para no tener que arreglar un camino y después vuelta a arreglarlo de nuevo porque el agua te lo lleva. Sí, se está trabajando una política que no integrada solo con la coyuntura, claro. Exactamente. Sí, se está trabajando bastante en forma armónica en estos últimos tiempos entre vialidad y recursos hídricos, que nosotros mismos que estamos en el consorcio hemos tenido que empezar a trabajar con los inspectores de recursos hídricos para ir viendo algunos caminos, porque no era solamente levantar, sino que teníamos que ver cómo conducir esa agua. Entonces, bueno, se va aprendiendo un poquito sobre la marcha, y lo bueno que ahora hay una presencia. Nosotros tenemos la suerte de que, bueno, cuando llamamos tenemos las respuestas de ellos para juntarnos, diagramar y en base a eso hacer arreglos de camino.
Edgardo, Javier, muchísimas gracias por estar aquí en el Living de Televideo Federal, porque nos permite además conocer y técnicamente y con quienes trabajan en situ cuál es la realidad y cómo se puede abordar una problemática que tiene en vilo no solamente a los productores rurales, sino también a los vecinos de muchísimas localidades del sudeste cordobés. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias. Por Y la invitación además abierta para que podamos seguir tratando este tema. ¿Cómo no? Cuando ustedes. Muy amable. Gracias.